Dios te bendiga. En esta oportunidad te quiero traer un tema de reflexión con algunos comentarios personales eh, de los principios para la intercesión eficaz. Sabemos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Oramos por otras personas y a veces no tenemos una respuesta de parte de esa persona, no de parte de Dios, sino de parte de esa persona, porque recordemos que nosotros oramos, sin embargo, Dios, ¿verdad? Hace su parte, pero la otra persona también tiene que hacer la suya. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que Dios es un caballero y Él no usa o Él no hace uso de fuerza para entrar en la vida de una persona. Él espera que la persona pues le abra la puerta de su corazón y de esta manera Él empezar a obrar en la vida de esa persona. Voy a estar leyendo en el libro de Santiago capítulo 5 verso 15-16 y voy a leer el 17 también, amén. Dice: con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: la oración de fe salvará al enfermo y al Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué leo este verso? El verso 17 también porque hace referencia a un hombre que no era un hombre de otra naturaleza, era de la misma naturaleza que nosotros, ser humano con las mismas pasiones que nosotros, pero dice que tenía algo diferente. La oración que él hacía era ferviente, amén. Y a veces, y no dudaba, porque a veces nosotros, ¿qué pasa? Que estamos orando por otra persona y cuando no vemos los resultados que por los que estamos pidiendo, tendemos a decepcionarnos, y esa decepción nos traslada a no tener fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa fe no obra en el Señor, amén. Estos principios para la oración eficaz acerca de otras personas debemos estar revisándola, amén. Porque cuando nosotros estamos orando por otros y no vemos los resultados, como le acabo de decir, cuando eso sucede, nos desanimamos y en lugar nosotros de rendirnos, ¿qué debemos hacer? Debemos más bien revisar nuestras vidas para ver si necesitamos cambiar algo o cambiar la forma de orar por aquella persona. A veces estamos orando por las personas y estamos orando en base a la necesidad que nosotros tenemos, si es por un esposo, una esposa, un hijo, una hija o algún familiar, etcétera. Nosotros oramos más en base a lo que nos va a beneficiar el cambio de esa persona que lo que lo va a beneficiar en sí a esa misma persona. Bendito sea el nombre del Señor. Como un primer punto, tenemos que nuestras oraciones deben fluir de un corazón rebosante de Dios y sincronizado con Él. Un corazón rebosante de Dios. Es decir, que está lleno, sobrelleno, por decirlo así, y debe estar en una coinonía, en una armonía, en una relación con el Padre. Amén. Eso significa que si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, debemos ser abiertos a su espíritu y también debemos tener un deseo de ser compasivos, perdonadores, sinceros al interceder o buscar la guía de Dios para nuestras vidas y las de quienes amamos y conocemos. A veces nosotros podemos estar orando por algo y no ser sinceros con Dios. Podemos estar diciéndole: Señor, ayuda a esta persona, pero es una oración pidiéndole una ayuda de forma superficial y por eso no vemos la gloria de Dios derramarse en la vida de esa persona, porque no es lo que dice en nuestra boca, no lo siente nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos pedirle al Señor que así como el Señor tiene compasión de nosotros cuando nosotros le fallamos a Él,
cuando nosotros cometemos alguna infracción hacia nuestro Padre, también pues la tenga hacia esa persona porque también la necesita. La amargura, el resentimiento y el enojo, escuchen, la amargura, el resentimiento y el enojo impiden que Dios obre en nuestras vidas. Por tanto, pídale al Señor que usted tenga su amor y su compasión por los demás y que perdone completamente como Él le ha perdonado. Hay personas, hermanos, que me escuchan, que están orando por otras personas, valga la redundancia, pero tienen en su corazón amargura, resentimiento y enojo. Y lo más triste de esto es que hay personas que no reconocen que están en esta condición sumergidos. Tienen amargura de sobra, tienen un resentimiento por la vida y un enojo constante. Y estas tres cosas, déjeme decirle, que impedirán que Dios pueda obrar, no solamente en la vida de aquellas personas por las que estamos orando, sino en la propia nuestra. ¿Amén? Porque primero, para eso hay que reconocer que estamos mal delante de los ojos de Dios. En segundo punto tenemos nuestras oraciones son un enlace entre la necesidad de la otra persona y los recursos inagotables de Dios. Pídale al Señor que le revele las verdaderas necesidades de la persona que usted observa que ellos tienen, en lugar de orar por peticiones superficiales dichas por ellos de su propia opinión. A veces nos ha pasado que una persona dice, mira, ora por mí, por tal cosa, y nosotros hacemos esa oración en base a lo que esa persona nos dice, ¿verdad? Pero cuando ya estamos maduros en el espíritu, sabemos que debemos pedir por esa persona, Señor, esta persona me está pidiendo esto y aquello, que la ayude en oración con esto y con aquello, pero Señor, tú sabes más que nadie qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que esa persona requiere de tu parte, cuál es la ayuda que ella está necesitando. En base a eso, respóndele, amén. Pídale también al Señor que revele la grandeza de su amor y su poder para encontrar cómo satisfacer esas necesidades de tal modo que usted pueda interceder con fe y animar a la persona por quien está orando. Siempre que una persona nos invite a orar por ella, debemos tomar en cuenta o hacerle saber a esa persona, mira, Dios puede hacer eso y mucho más de lo que tú le estás pidiendo, pero Él te va a responder de acuerdo a la verdadera necesidad que tú sientas, no al deseo que tú tienes, sino a la verdadera necesidad que tú sientas, a lo que de verdad realmente estás necesitando. Bendito sea el nombre del Señor, y no tratemos de engañar a la gente diciendo sí, el Señor te lo va a dar, aún sabiendo que puede ir en contra de lo que Dios desea para la vida de cada uno de nosotros. En tercer punto, tenemos que identificarnos con la necesidad de la otra persona. Para ser verdaderamente compasivos en nuestra súplica, debemos sentir empatía por la necesidad del otro, en toda su magnitud. Es por eso que debemos ver a los demás a través de los ojos de Jesús, cuando nos damos cuenta que la gente realmente está herida y agoniza en su interior. Nuestra misericordia por ellos se activa y podemos interceder por ellos con mayor celo, comprensión y emoción. Yo tengo una anécdota porque yo siempre que acudo a una persona para que me ayude en oración, me acompañe en oración, siempre le digo, ¿sabes qué? Ora por mí como si fuera tu hija, como si fuera un hijo tuyo, así vas a orar por mí, como si fuera tu propia hermana de sangre. Claro, porque en esa situación esa persona va a sentir exactamente esa angustia, se va a conmover en su espíritu, y la oración va a ser con empatía. Hay personas que pueden estar orando por otras personas y sí, no entienden la magnitud, no se ponen en el lugar de lo que esa persona está pasando. Pero cuando nosotros internalizamos ese sentimiento que la otra persona puede estar sintiendo en ese mismo momento, nuestra oración va a ser más eficaz. Amén. Desea el mayor bien para la persona. Dios puede no revelarnos su plan perfecto para otra persona, sin embargo podemos orar para que esa persona
se mantenga en el centro de la voluntad de Dios. A veces la adversidad llega a la vida de una persona y no entendemos por qué. La prueba puede tener el propósito de profundizar su relación con el Señor, aumentar su fe o liberarle de un hábito pecaminoso. Sea cual sea su propósito, es crucial para ellos y para nosotros confiar en Dios y orar que se haga su voluntad. Voy a hacer un breve paréntesis aquí porque este punto me llama la atención. ¿En qué sentido? Nosotros de forma individual, en nuestra vida o en nuestro caminar con el Señor, hemos vivido este tipo de situaciones donde las pruebas han venido a nuestra vida con un propósito de profundizar nuestra relación con el Señor o también de quitarnos un mal hábito pecaminoso que daña nuestra relación con Él, que no nos deja crecer en el espíritu y que nos mantiene estancados y hasta puede terminar de alejarnos de Él. Entonces, a veces hay personas, y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, a veces hay personas que están orando por nosotros. Decía un hermano que hay personas que están pasando por un proceso y así que las personas están orando, otras personas están orando y el proceso no se va a ir hasta que esa persona haya sido limpiado de lo que necesita ser limpiado. Por eso dice, las pruebas pueden tener un propósito de profundizar nuestra relación con el Señor, de quitar de nuestras vidas hábitos pecaminosos que nos hacen detenernos en el crecimiento con el Señor. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. A veces estamos orando y tenemos tiempo orando. Y yo también pienso esto, que hay personas que están orando para que Dios quite algo de su vida. Y estas personas, como no ven el resultado, y bueno, yo oro, le pido al Señor que no sé qué más, pero resulta que sí están orando y le están pidiendo al Señor que le quite esa situación difícil, esa circunstancia de su vida para poder como que tener un respiro, pero resulta que acontece que solamente el hecho se queda ahí en la oración, más no hay, como quien dice, una aplicación de decir, oye, pero ya tengo rato en esto, estoy orando por esto, ¿por qué será que el Señor no me lo quita? Y ya no hay un análisis del por qué esa situación en su vida, del por qué, y lo que hacen es decir, no, hombre, yo tengo rato orando para que el Señor me sane, para que el Señor haga esto a mi favor, para que el Señor me quite este aguijón, pero resulta que cada día lo veo peor. Y resulta que cada día tú te estás comportando peor y tú no te has dado cuenta. Tú no te has dado cuenta y no has querido soltar eso, no has querido dejar eso, aquello que Dios te está diciendo, mira, suéltalo, apártate de eso. No lo has querido hacer y por eso todavía sientes esa presión en tu vida. Y así mismo pasa cuando estamos intercediendo por otras personas. A lo mejor estamos intercediendo y puede ser que la persona que está orando diga, también se da el caso que la persona que está orando por la otra persona diga, ay no, eso ya es una cosa del Señor con él, y se desanime, o que la propia persona que está intercediendo por sí mismo diga, ay no, yo ya no sigo en esto, ya el Señor como que no me escucha, las oraciones no llegan, no pasan ni del techo, no, sino que hay que analizarnos, hay que ver qué es lo que está pasando, por qué nuestra oración no ha sido contestada todavía, amén. Dice, Él sabe lo que es absolutamente mejor para cada uno de nosotros y lo que se requerirá para atraerlos o para llevarnos a Él. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. En quinto punto estemos dispuestos a encargarnos de la necesidad de la persona. Y esto es un punto muy importante. Nosotros aquí sabemos perfectamente que la situación está muy difícil, pero yo creo que cuando está el cuerpo de Cristo unido, yo digo que puede ser y hacer cosas maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente oremos por las personas. Yo veía un meme en estos días, una imagen con una reflexión, y habían dos personas, una arriba de un puente que estaba sobre el agua y la otra ahogándose, y la persona que estaba arriba en el puente le decía a la otra, hermano, voy a orar por ti.
Entonces a mí me llamaba la atención porque ¿quién y cuántos de nosotros no nos hemos sentido en esa situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una situación bien difícil donde esperamos una ayuda inmediata y aparte de la oración, una ayuda palpable y la persona nos dice, sí, voy a orar por ti, y hay cosas que requieren acciones? El mismo Señor dice que la fe sin obra es muerta. Dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Entonces necesitamos accionar la oración. Muchas veces la gente se queda en la oración y no acciona esa oración. ¿Está usted dispuesto a dejarse usar por Dios para satisfacer la necesidad de la otra persona en el mejor término posible? ¿Le permitirá usted a Dios glorificarse a través de usted? Jesús no retrocedió frente a aquellos que sufrían y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Debemos seguir su ejemplo y recordar siempre que Dios nos bendice para que nosotros podamos ser bendecir, para que nosotros podamos bendecir a otros. Amén. Debemos perseverar también. A veces, como le dije al principio, no vemos los resultados inmediatos y nosotros pues nos cansamos, nos desanimamos y dejamos todo aquello así. Yo personalmente, y yo creo que no soy la única, pero personalmente tengo como unos 8 años, 9, creo ya, yo creo que hasta los 10 que tengo en el Evangelio, pidiéndole al Señor exactamente algo. Y yo decía muchas cosas y a medida que iba cumpliéndose algunas que no fueron a los días ni a los meses, a los años, más de 5 años pidiendo por eso, y pude ver algunas cosas hechas realidad. Quiere decir a lo mejor que el trabajo que Dios estaba haciendo conmigo era bastante fuerte y por eso tardó tanto en responder algunas cosas que yo le estaba pidiendo, y no dejar de pedirlo, no dejar de hacerlo. Sabemos que hay una parábola en la Biblia donde el Señor Jesucristo nos insta a ser como la viuda que fue ante un juez injusto a pedir justicia, y esta todos los días iba con lo mismo, y este hombre le dice, bueno, voy a hacerle justicia a esta persona porque no sea que me canse, y dice el Señor, bueno, ustedes escucharon la palabra que soltó este juez injusto, cuanto más mi Padre que es un juez justo. Lo que pasa es que Dios sí nos da la cosa, pero es en el tiempo de Él, porque a veces nosotros no estamos preparados para recibir lo que le estamos pidiendo, y lo que en vez de ser una bendición para nosotros puede ser hasta una destrucción. Entonces debemos perseverar, debemos seguir orando, bien sea que veamos o no esos resultados inmediatos, porque cuanto más intercedamos por una persona, será más fuerte nuestro vínculo espiritual con esa persona. Eso en sí mismo es un consuelo para los que están necesitados. La oración estrecha, el amor cristiano y el compañerismo en una fraternidad espiritual que no puede ser quebrantada. Llegamos a invertir nuestras vidas en la vida de otros y en lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Yo recuerdo personalmente que mi padre no era cristiano. Yo llegué primero a los caminos del Señor y mi padre ni mi madre eran cristianos. Pero antes de mi padre morir, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y de confesar sus pecados y de recibirlo en su corazón. Amén. Yo sé que es así porque Dios también pues me lo reveló a mí antes de que eso sucediera. ¿Qué les quiero decir? Que yo recuerdo que todas mis oraciones enfocadas en mi padre, en mi madre también pues, pero en este caso voy a mencionar a mi padre, que fue el que ya partió con el Señor. Yo le decía todos los días, gimiendo, Señor, no permitas que mi padre ni mi madre partan de esta tierra sin haber confesado tu nombre, sin haber sido salvos por ti. Y esto es una de las cosas que ya yo tendría más o menos como unos 3, 4 años en el Evangelio pidiendo por esto. Y el mismo Señor pues respondió esta oración. No en la forma en que yo quería que Él llegara a la iglesia y le sirviera con ese don de servicio tan precioso que Dios le dio durante toda su vida, sino que, bueno, le dio la oportunidad de ser salvo antes pues de dejar físicamente este mundo, y por eso no debemos dejar de orar, tenemos que perseverar. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Dice, tal vínculo trasciende hacia la eternidad y ciertamente seguirá siendo de bendición tanto para nosotros como para los demás. Amén. A veces no vemos nada cuando estamos orando por otra persona. A veces no notamos los cambios porque no vemos cambios de repente gigantes. Pero cada uno individualmente, nosotros mismos como cristianos, nosotros sabemos que cada pasito en el Señor cuenta. Y a lo mejor lo que para nosotros mismos a veces o para otras personas no es nada. Nosotros que sabemos de dónde salimos y esa persona también en dónde estábamos ubicados, sabemos que cada pasito cuenta cuando nos sentimos cada día más libres, más libres, más libres de cargas y ataduras. Amén. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos perseverar entonces en nuestras súplicas. Deben ser compasivas. Usted no va a orar por una persona que a lo mejor le daño, sí, pero ya llega un momento que usted ha crecido en el Señor, ha madurado en el Señor y ya usted no puede hacer oraciones por los demás. Señor, hazme justicia, esperando que el Señor le mande un rayo a otra persona. No, que se lo consuman, no. Sea una súplica de forma compasiva. Señor, así como yo te he fallado, así como yo te he faltado, Jehová, así también has tenido misericordia de mí. Ten pues misericordia de aquella persona. Póngase en el lugar de esa persona, porque usted, siendo cristiano, usted sabe que esa persona está atada. Está atada. Además, el Señor nos dice que amontonaremos ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona, y no es que se va a incendiar, no, es que le va a dar calor, y ese calor va a hacer que esa persona o esa piedra de su corazón vaya quitándose. Amén. Debemos tener súplicas por los otros amorosas y esperanzadoras por los demás. Y tenga siempre la plena certeza que la oración eficaz del justo, que puede mucho. Dios sí está escuchando, amigo y hermano que me escucha, y nosotros debemos confiar en Él. Una de las cosas que alguien me preguntó en estos días, me decía, yo le decía que estaba orando a Dios por esa persona. Y él me decía, ay, te escuchó. Yo le dije, fue bueno, Dios no es un Dios sordo. Y si Dios nos hizo oído a nosotros, pues Dios también tiene y escucha. Amén. Además dice que su corazón está inclinado a nuestras oraciones. Amén. Lo que pasa es que debemos saber canalizarlas. No es que usted va a sentir rabia, tristeza o dolor, y como siente eso, usted no se va a arrodillar a orar. Al contrario, arrodíllese, ora, intercede. ¿Para qué? Para que todo eso sea drenado a través de la oración y pueda sentir paz en su corazón y poder ver a la otra persona con amor, con bondad, con compasión, como el Señor Jesucristo lo ve a usted cuando también falla. Entonces la invitación es que en nuestra súplica tenemos que sentir empatía por la necesidad del otro en toda su expresión. Así que Dios te bendiga. Amén y amén.